Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es la introducción, bueno, es ya iniciando su tema, ¿verdad? Porque estamos todavía en la unidad 1. Es un tema que se llama movimiento curvilíneo. En el movimiento curvilíneo tenemos dos movimientos. Uno que se llama el circular, el movimiento circular, y el movimiento de proyectiles. Hoy vamos a ver la introducción al movimiento circular. Y luego vamos a seguir con el circular uniforme. Bien. Les muestro esto. Primero, el movimiento circular, el movimiento curvilíneo, es un movimiento que, así mismo como dice su nombre, es un movimiento donde la partícula, el objeto, las trayectorias en forma de curvas, ¿verdad? O sea, es el que nosotros podemos decir que es el contrario al rectilíneo, ¿verdad? Porque rectilíneo es donde la trayectoria siempre va recta. Aquí no, aquí siempre va curva. Entonces, dentro del movimiento curvilíneo está el movimiento circular. Y no es más decir que el movimiento circular es el movimiento donde la partícula o el objeto, persona, lo que sea, se mueve en forma de círculos, ¿verdad? Creo que no hay de más, no hay una forma más fácil de decirlo. Entonces, ustedes ven esta figura que ustedes ven ahí. Esa figura representa un movimiento circular. Y yo voy a explicar un poquito esa figura que está ahí. Vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer, un ejemplo también más fácil. Vamos a suponer que yo a este lápiz le amarro una soguita. Y luego, agarrando la soguita del otro lado, le doy vuelta arriba de mi cabeza. ¿Verdad? O sea, esta es mi cabeza. Esta es mi cabeza. Aquí tengo mi mano. Esta es la soguita. Y aquí tengo el lápiz. ¿Verdad? Entonces, yo comienzo a darle vuelta de mi cabeza al lápiz. ¿Verdad? Como si fuera una piedra, ¿verdad? Que uno da vuelta. Entonces, este lápiz lo que hace es que toma la trayectoria circular que yo le estoy dando, ¿verdad? Porque la soguita funciona como un radio para la circunferencia y no deja que el lápiz salga, sino que el lápiz se mantenga en la circunferencia. Entonces, esto es un ejemplo bien sencillo. Ahora bien, cuando el lápiz inicia el movimiento, él quiere salir del círculo, de la circunferencia. Él quiere salir de la circunferencia cuando el lápiz inicia el movimiento. Pero, como la soguita mantiene el lápiz en la trayectoria, entonces luego el lápiz lo que hace es que toma, el lápiz toma la trayectoria circular. Entonces, en el momento de que el lápiz inicia el movimiento, inicia con una velocidad lineal. Velocidad lineal que se mide en metros sobre segundo. ¿Verdad? Luego, cuando el lápiz toma la trayectoria de la circunferencia, esta velocidad ahora será una velocidad angular. Esta W que ustedes ven ahí significa velocidad angular. Y se mide en radianes sobre segundo. Ahorita yo les voy a hablar un poquito de los radianes, por si acaso no se acuerdan. Entonces,
Asimismo, como hay una velocidad angular, también hay una aceleración. Es así mismo. Una A y un alfa allá abajo. Eso significa aceleración angular, que se mide en radianes sobre segundo cuadrado. Entonces, esas son tres variables que aparecen en el movimiento circular. Hay otras más, le voy a hablar de la otra ahora. ¿Qué ocurre? Si el lápiz se mueve de aquí a aquí, vamos a suponer aquí, miren, ahí, de ahí a ahí. O sea, si el lápiz se mueve de ahí a ahí, eso significa que el lápiz recorre todo este espacio que está aquí. Todo este espacio. Todo ese espacio que está ahí, nosotros le llamamos ángulo. Vamos a ponerle este símbolo, miren. Este símbolo. Ángulo. Entonces, a ese símbolo, aquí en el movimiento circular, le llamamos desplazamiento angular. Desplazamiento angular. ¿Por qué desplazamiento? Oh, porque como el lápiz se está moviendo en círculo, la forma de mover el lápiz, eso se llama que el lápiz se está moviendo angularmente. Entonces, por eso es que se llama desplazamiento angular. Y este desplazamiento se tiene que medir en radianes, que ahorita lo voy a explicar un poquito de eso. Entonces, esa es otra variable, el desplazamiento angular. Es otra variable. ¿Verdad? Hay otras más, una que le llaman fuerza centrípeta, y dentro de esa fuerza está la aceleración centrípeta, que después le voy a poner la formulita. Entonces la fuerza centrípeta es lo siguiente, miren, cuando yo comienzo a mover el lápiz por arriba de mi cabeza, ustedes sienten en la soguita una pequeña fuerza. Si ustedes sueltan la soguita, el lápiz ya no toma la trayectoria circular, sino que el lápiz lo que hace es que sale disparado. Entonces, esa fuerza que yo le hago a la soguita para que el lápiz no salga disparado es lo que llamamos fuerza centrípeta. Y es una fuerza que siempre va a apuntar hacia el centro. Y asimismo, como la fuerza es igual a masa por aceleración, hay una aceleración centrípeta también. Una aceleración. Entonces, la fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. No se desesperen, que eso lo vamos a ver en los ejercicios. Ok. Entonces, ahí tenemos todas las variables que ustedes van a encontrar en el movimiento circular. Eso yo lo voy a explicar mejor. Bueno, esas variables las vamos a utilizar, mejor dicho, en los ejercicios. Eso viene después. Eso lo vamos a usar en los ejercicios. No nos vamos a separar por eso. Ok. Ahora vamos a hablar de los radianes, ¿verdad? Porque es bueno uno aclarar un poquito eso. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Miren, yo tengo esta circunferencia. Vamos a suponer que yo tengo este ángulo, miren, de aquí a aquí. Y ustedes saben que generalmente a nosotros nos dan los ángulos en el formato sexagesimal. O sea, el formato sexagesimal significa 50 grados, 80 grados, 180 grados, 90 grados, 360 grados. Eso es el formato sexagesimal. O sea, generalmente los ángulos nosotros lo vemos así, ¿verdad? Este ángulo vale 50 grados. Pero esa no es la única forma de medir los ángulos. También está la forma radial o radiana. O sea, la forma sexagesimal es la que utiliza
lo que he logrado. Y la forma radial o radian utiliza este formato. 2pi/3 radian. Eso es el formato de radian. Pero lo bueno es que como son unidades de medida de ángulo, yo puedo encontrar la equivalencia de esos 50 grados. Eso es por si acaso en algún ejercicio le aparece en la medida en grados, porque ustedes no pueden utilizar, en un ejercicio no pueden utilizar los grados porque le va a dar mal. En los ejercicios solamente se utilizan los radianes. Entonces, si yo tengo 50 grados, yo puedo transformarlo en radian multiplicándolo por esta expresión. Miren, esta expresión que está aquí me ayuda a eliminar el grado, míralo ahí, aquí arriba y aquí abajo lo elimino. Luego multiplico esto por esto, que me da 50 entre 180. Y luego al final yo lo que hago es que hago una pequeña simplificación. Saco mitad, mitad, quinta, quinta, creo que 18. Y ya. 5pi/18. Esto es radian. Significa que ese 50 equivale a 5pi/18 en radianes. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos buscar la equivalencia. También no es necesario hacerlo a mano. También hay calculadoras en internet donde ustedes pueden convertir de grados a radian y de radian a grado. También pueden usarlo en el celular. Ustedes en el celular pueden bajar aplicaciones que conviertan de grados a radian o de radian a grado y lo hacen de una vez. Eso no tiene problema eso. Así que esa es la forma de los radianes. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre en radianes. Siempre vamos a trabajar en radianes. Muy bien. Ahora bien, esto del movimiento circular tiene su similitud con el movimiento rectilíneo. No son iguales, no son iguales. Porque el movimiento rectilíneo es en línea recta y el movimiento circular en línea curva. Pero si yo puedo comparar las fórmulas para luego, cuando haga los ejercicios, se me hagan fácil. O sea, miren, chicos, en el movimiento rectilíneo teníamos estas fórmulas básicas. V igual a X/T, A igual a V/T, X igual a posición final menos posición inicial. Eso lo dimos ya hace tiempo. Velocidad igual a X final menos X inicial entre el tiempo. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y así, ¿verdad? Tenemos esas fórmulas que son básicas en el movimiento rectilíneo. Pero en el movimiento circular tendremos estas. Sí, sí. Ok. Miren. Si se dan cuenta, tienen una similitud. ¿Cuál es la similitud? Fácil. En el movimiento rectilíneo, la velocidad viene siendo la velocidad lineal. Míralo ahí, la V. Y en el movimiento curvilíneo, en el movimiento circular, esa V se va a representar con la W. ¿Ven? Qué fácil. Igual aquí, la aceleración, que es la A, será la aceleración angular. Y la X, que es el desplazamiento horizontal lineal,
aquí viene siendo el desplazamiento angular. O sea que tiene su similitud. Ustedes van a ver cuando realicemos ejercicio que vamos a utilizarla. También hay otras fórmulas que, aunque no la puedo comparar en el movimiento rectilíneo, pero hay fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Primero, la de la fuerza centrípeta, ¿verdad? Esta no está aquí. La de la aceleración centrípeta, que hay una de aceleración centrípeta con relación a la velocidad lineal y el radio. Y también hay una que me compara la velocidad lineal con la velocidad angular. Mírenlo ahí. Estas son unas ecuaciones que yo diría que son extras, ¿verdad? Extra con relación a estas que están aquí. Bueno, aquí, comparando, no, sustituyendo, disculpe. Sustituyendo esta por esto, podemos hacerlo así también. También así. Más o menos así más o menos. Entonces, esas son las ecuaciones básicas que nosotros vamos a encontrar en el movimiento circular. Entonces, para la próxima, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con lo que es el movimiento circular uniforme, donde vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Donde vamos a hacer ejercicios para que ya ustedes vayan entendiendo un poquito más. Y ya luego sería o la práctica de laboratorio o movimiento de proyectiles, que yo creo que sí sería el movimiento de proyectiles que vamos a ver. Ok, déjame ver si no me falta más nada. Segundito. Esto es teoría. Este material está... Este material está en la plataforma donde dice materiales unidad 1. Ahí ustedes van a encontrar este material donde ustedes pueden leerlo. Ahí está la teoría, toda la teoría. Pero creo que con lo que yo les di ahora es ya, ustedes van a entender muy bien esa parte. Entonces, hasta aquí la parte introductoria. Ya sería para la próxima semana continuar con la parte de los ejercicios. Vamos a ver. Preguntas. Vamos a ver. Una pregunta. Pregunta. Hasta ahora yo lo Sail, entendí. dímelo. Que hasta ahora yo lo Bueno, entendí. perfecto. Además, con los ejercicios también. Con los ejercicios uno entiende mejor también. Porque la teoría es teoría. Cuando uno lo aplica a los ejercicios, ahí es que uno tiene su duda. Perfecto. Bien, entonces voy quitando la grabación.